predicación del Evangelio. Vamos a comenzar cantando el himno número 4. Himno número 4. La tercera estrofa dice: oh, no le hagas esperar, ábrele. Tal vez pronto marchará, ábrele. Qué dolor después tendrás cuando en vano clamarás y perdido te hallarás. Ábrele. Vamos a cantar el himno número 4. A tu puesto Cristo está, ábrele, y tu llave entrará, ábrele, tu pecado quitará, no sin más derramará, y alegre fiesta. Ábrele, oh pecador, ábrele, ahora Salvador, ábrele. Salvación, el pecado del perdón, saciará tu corazón. Ábrele, oh, no te hagas esperar. Ábrele, al que pronto marchará. Ábrele, el dolor después tendrá. Cuando en vano clamará, y perdido te hallará. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, primeramente por la hermosa y preciosa salvación. Te damos las gracias, Padre, porque en esta oportunidad, una vez más, la puerta de la gracia está abierta. El Evangelio de salvación se está anunciando. Queremos, Padre, que tomes el control, que tú nos asistas por medio de tu Espíritu Santo en esta noche. Te damos las gracias, Padre, ayúdanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Damos las gracias por haber tomado este tiempo de estar aquí en este lugar para escuchar la palabra de Dios. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 13. Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 22. Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 22. Dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Una pregunta bastante fuerte. ¿Son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.
hay una pregunta bastante interesante en esta porción. El Señor en esa oportunidad iba caminando hacia Jerusalén. Quizás allí donde él se había estacionado allí a predicar, a enseñar la palabra, a alguien le inquietó preguntarle al Señor mismo. Porque no fue que le preguntó a alguien que estaba con el Señor, sino al Señor mismo. Le preguntó, ¿son pocos los que se salvan? Podemos ver aquí en la carta gráfica, donde está esa cruz, ahí dice camino angosto. Hay una puerta allí y esa puerta podemos ver y podemos observar que es angosta. El Señor en esa oportunidad, Él le respondió, esforzaos a entrar. Y a mí me llamó la atención esta palabra, querido amigo, esforzaos. Es notable que los que se pierden son una mayoría a los que se salvan. Esforzaos a entrar. Esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. El testimonio de muchos hermanos que han llegado a los pies del Señor, al Evangelio, ¿cuánto han tenido que dejar para seguir a Cristo? Cuando ellos ven su vida pasada, ven que es bastante de dónde los sacó Cristo y ahora dónde los ha puesto en sus caminos. Pero en ellos tuvo que haber una decisión, tuvo que haber un esfuerzo para entrar por esa puerta. A veces esos esfuerzos del ser humano, a veces son las amistades. A veces lo que nos conlleva a detenernos a entrar por esa puerta, a veces son las amistades, incluso nuestras familias, incluso los vicios, las cosas que nos detienen para entrar por esa puerta. El Señor le dijo, esforzado. Amigo, hay una decisión que tomar. Pensamos en Cristo, en su inmenso amor. Él se entregó por amor a nosotros. ¡Qué inmensidad! ¡Qué amor tan grande ver a nuestro Señor Jesucristo! Y podemos notar que la entrada de esa puerta allí es la cruz. Él la abrió. No hay otra salvación. Esforzados a entrar. Llama la atención porque este pasaje nos habla de un presente. Un presente en el cual cada vez que usted lee este pasaje o que escucha este pasaje, esa pregunta se la va a hacer usted. Esa pregunta del cual son pocos los que se salvan. Ahora el Señor también le habla de un futuro. Esta porción presenta algo que una decisión hay que hacerlo lo más inmediatamente posible que usted pueda. Si usted en esta noche está escuchando el Evangelio de salvación, entonces tome una decisión. Porque este pasaje también nos está hablando de algo futuro, que si no tomamos la decisión en esta noche, en esta hora, puede ser peligroso. Había un testimonio de una hermana que tenía varios hijos. Le gustaba el servicio, servir al Señor. Y llegó un momento donde tocó estar ya para morir, para partir con el Señor. Y aquella madre reunió a todos sus hijos
Y a cada uno le iba diciendo, nos vemos pronto. Iban pasando uno por uno, nos vemos pronto. Pero llegó el menor. Y al menor le dijo, no nos podemos ver más. Hasta aquí nos vemos. Y el niño, el hijo menor le dijo, mamá, pero ¿por qué dices eso? Y a los demás le has dicho, nos vemos pronto. Ella con tristeza, con lágrimas en sus ojos, le dijo, es que tú no has creído. No puedo verte más. Aquel hijo tuvo que reflexionar. Se arrodilló en ese momento allí, pidió perdón por sus pecados. Cuando se levantó de orar, dijo, mamá, ahora sí podemos vernos. Él tuvo que forzarse a entrar, tuvo que tomar una decisión. Quizás muchas veces lo que nos frena a nosotros es porque escuchamos domingo tras domingo y pensamos que el Evangelio siempre va a ser anunciado. La palabra del Señor nos presenta que dice, forzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Hay algo, querido amigo, real, que Cristo viene. Habrá un tiempo donde ya se cerró el tiempo de la gracia y ya no estaremos aquí. Queremos decirte, querido amigo, con toda sinceridad, esperemos que podamos vernos allá en los cielos. Que en esta oportunidad tú tomes la decisión de seguirle a Él. Él vino a salvar lo que se había perdido. ¿Qué decisión tomó aquel hijo en aquel día? Él no quería, él tomó en cuenta, cayó en cuenta, seguramente volver a su mamá, seguir en los caminos, sus hermanos, él se dejó guiar. Él dijo, no hay problema, pero cuando vio la situación que su madre iba a partir, él tuvo que tomar una decisión y él le pegó esas palabras que le dijo, hijo, yo no puedo ver más, porque no has creído en el Evangelio. Qué duras palabras. Versículo 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo, no sé de dónde sois. Son palabras duras. Imagínese haber escuchado el Evangelio domingo tras domingo y que de un momento a otro ya no estemos aquí. ¿Qué será de su alma, querido amigo? Esforzaos a entrar. Lo que te está quedando allí, lo que te está estorbando, lo que te está poniendo en peso para creer en el Señor, tú tienes que dejarlo para poder entrar. Una puerta angosta nos habla de que tenemos que reducirnos. Tenemos que soltar. Tenemos que dejar lo que nos impide entrar. El Señor describe en su palabra, empecéis a llamar. Señor, Señor, ábrenos. Es fuerte. Es fuerte. Es una decisión, querido amigo, que debes tomar lo más pronto posible. La palabra esforzaos, a mí me inquietó esta palabra, porque tiene que ver con agonizar, tiene que ver con una lucha. Cuando el pecador, querido amigo, tú en esta noche estás escuchando el Evangelio, hay una lucha en ti en este momento. Cristo por un lado llamando a tu corazón,
pero el mundo llamándote también para volverte nuevamente a Él. Y ahí está esa lucha, por eso la palabra dice, esforzaos, porque es algo que tú tienes que tomar la decisión lo más pronto posible para poder pasar esa puerta. ¿Sabe qué es lo grandioso, querido amigo? Cuando tú pasas esa puerta, cuando tú crees en Cristo, Él te está esperando. Allí está Él para recibirte con los brazos abiertos, para decirte, ya no te esfuerces más, porque aquí estoy yo, ya te he salvado. Qué bueno es Él. Una salvación que está abierta por gracia, que aún en este domingo, a esta hora, se predica para que tú en esta noche seas salvo. Versículo 26, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y nuestras plazas enseñaste. Pero os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros. ¿Sabe, querido amigo, que se ve bastante hoy en día? Que muchas personas confunden que poner un versículo en el celular, en un estado, o quizás poner una predicación en su estado, en X o Y redes sociales, creen que por eso van a ser salvos. Muchos aquel día dirán, pero si es que yo escuché, si es que yo fui a un culto de predicación, pero si no tomaste la decisión, si no tomaste la decisión cuando te fue presentada, no hay salvación. Querido amigo, te invitamos a que te esfuerces para entrar por esa puerta, la puerta angosta que Cristo con amor, con misericordia ya abrió para todo aquel que quiera creer y entrar por esa puerta. Que el Señor te ayude y que Él bendiga su palabra. Amén. Vamos a continuar cantando el himno 389. Dice la última estrofa. Al cerrar la puerta, ¿cómo te hallarás? Dice la pregunta. Al cerrar la puerta, ¿cómo te hallarás? Entra sin tardar mientras hay lugar. Y dice el coro, o entra por la puerta hoy mismo entra, oh pecador, entra por la puerta o el Señor dirá, es tarde ya, es tarde ya. Vamos a cantar la primera y cuarta estrofa del 389, primera y cuarta estrofa. Al Cerrar la puerta tarde ya será, entra sin tardar, mientras hay lugar, porque va de continuar, entra, oh pecador, sin tardar. Oh, entra por la puerta hoy mismo, entra, oh pecador, entra por la puerta o el Señor dirá, es tarde ya, es tarde ya. Al Cerrar la puerta, ¿cómo te hallarás? Entra sin tardar, mientras hay lugar, y las ojos te perderás. Entra, oh pecador, sin tardar. Oh, entra por la puerta hoy mismo, entra, oh pecador. entra por la puerta del Señor dirá. Es tarde ya, es tarde ya. Vamos a leer en el Evangelio de Juan.
Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 5. Esta es la persona de Cristo hablando. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí, así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla. El pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Versículo 25, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas estas cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de Él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Vamos a ir a la lectura esperando que el Señor añada bendiciones a su palabra. Amén. Estimado amigo, un relato muy conocido, un relato el cual se parece a usted, habla de su vida, habla de su andar en este mundo, un mundo por el cual fue hecho por la persona de Cristo, pero dice su palabra que el mundo no le reconoció. Y aquí está un vivo ejemplo donde se habla de una persona que iba caminando rumbo a una ciudad distante. Este era el Cristo de la gloria con sus discípulos. Pero se conmovió, así como se está conmoviendo de usted en esta noche, viendo sus pecados y sus culpas. Vemos cómo la persona de Cristo no quiso desviar su camino. Muchos religiosos en este mundo van esquivando lo fuerte, esquivando lo indecible. Pero vemos cómo el Cristo de la gloria enfrentó aquella ciudad, Samaria, una ciudad de Samaria llamada Sicar. Unas personas que por el hecho de ser mestizos, judíos con asirios, entre otras nacionalidades,
eran vulgarmente desechados por toda aquella nación de Israel, por todos los judíos. Era tanto así que todos aquellos israelitas preferían tomar otros caminos y no cruzar por esa ciudad. Preferían caminar largas horas con tal de no verle la cara a un samaritano. Pero vemos, amigos, en esta noche, vemos cómo sus discípulos se fueron a la ciudad a comprar alimento. Y él se entendió con aquella mujer, una extranjera, una samaritana. Y allí comenzó la persona de Cristo a trabajar en el corazón, no solamente de aquella mujer, sino de los que más adelante creyeron y entendieron en su palabra. Aquella mujer andaba por este camino ancho. Una mujer que sufría discriminación racial, primeramente porque era samaritana y segundo porque había vivido una vida no muy honrada. Había tenido 5 maridos. Había pasado muchas situaciones de las cuales era repudiada por su mismo pueblo. Vemos cómo se acercó a la hora sexta, por decir el mediodía, un sol muy caliente. No era la costumbre de que las personas fuesen a buscar agua en esa hora, y mucho menos solo. Ella se fue sola, porque era discriminada. Estimado amigo, la persona de Cristo no hace acepción de personas. Él no hace acepción de personas. Él llega al pobre, al rico, al negro, al blanco. Y por eso él se identificó con aquel sufrimiento que llevaba aquella mujer. Una hora con el sol muy caliente. E intentó predicarle de la gracia de él, de la salvación, aun cuando era muy difícil que ella entendiese. Era difícil para ella explicarle desde el agua de vida, porque ella estaba ciertamente muy cansada, no quería más ir a ese pozo para sacarla. Pero la persona de Cristo la llevó al plano espiritual. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Estimado amigo, el hombre y la mujer en sus pecados caminan por este camino ancho, el cual dice la Biblia que su fin es camino de muerte. La persona de Cristo lo dio todo en esta cruz de vergüenza. Lo dio todo, no lo dio por mitad, ni escatimó enfrentarse a esa muerte horrenda. Una muerte horrenda que aún el poeta lo pudo explicar en esa nota cuando dice: y por su dolor ve con gran horror cuán feo es el pecado. Y por su dolor ve con gran horror cuán feo es el pecado, que mora en los hijos de desobediencia. Por la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ese pecado lo llevamos. Pero vemos el Cristo aquí sentado, tratando de convencerla hasta que llega un punto. Y la desnuda espiritualmente y la mujer entiende. Y vemos cómo deja su cántaro. Dejó su cántaro y se fue al pueblo a llevar las buenas nuevas. Llevó su cántaro y lo dejó allí. Se fue y fue a llevar la buena noticia.
Y todos a uno fueron creyendo a tal punto que ellos dijeron, no creemos ya por tu testimonio. Si no creemos y sabemos que Él es el Cristo, el Salvador del mundo. Pero ¿cuántas personas no andan sedientas en este mundo? Así como el cuerpo siente sed, siente necesidad, el alma también tiene una necesidad espiritual. Una necesidad, amigo, que no se satisface con la religión. Es una necesidad que se satisface con un encuentro personal con nuestra persona de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, reconociendo nuestra deshonra, reconociendo nuestros pecados delante de Él. Es reconociéndolo como aquella mujer que no le dio pena decir a la persona de Cristo de su vida. Pero el hombre sigue, amigo, cargando un cántaro muy pesado. Lo busca en la religión, lo busca en la tranquilidad de su corazón y quiere mitigarlo con un poquito, con un acercamiento, amigo. No, aquella mujer no vació el cántaro ni se lo llevó lleno, lo dejó y se fue, amigo. Él dice en su palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Lo dice claramente, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquella mujer lo reconoció, dejó ese cántaro. Pero tú, estimado amigo, ¿en qué te refugias en esta hora? ¿En qué se refugia el hombre? La humanidad cada día sucumbe. Hay un cataclismo económico a nivel mundial. Hay un cataclismo en el Medio Oriente o países africanos. En unas partes se incendian y en otros mueren ahogados. Las guerras no cesan. Y el hombre en esta hora no haya cómo mitigar su condición de pecado delante de Dios, el cual no tendrá por inocente al culpable. Y es, estimado amigo, dejar esa vida que llevas, reconocer la deshonra delante del Cristo, no delante de nosotros, primeramente delante de aquel que nos amó. Y quiero leerte algo que me llamó la atención, que habla de esta ciudad de Sicar. Era la antigua Siquén de la antigüedad. Y dice que allí fue donde Abraham llegó por primera vez a Canaán de Babilonia. También dice que es donde le apareció por primera vez a Abraham en Canaán y renovó la promesa de darle tierra a él y a sus descendientes. Donde Abraham edificó el altar e invocó el nombre del Señor. Y también donde Jacob dice que llegó a salvo cuando regresó con su esposa e hijos de su estancia con Labán. Estimado oyente, en esta noche estás tú aquí en este lugar, que pudiésemos decirle que es Sicar, Siquén. Y el Cristo te habla, amigo, directamente, que estás cansado. Abraham llegó por primera vez, llegó en otra oportunidad, así mismo Jacob. Todos recibieron algo. ¿Cuántas veces has llegado a este lugar y no te has llevado nada?
Ellos llegaron por primera vez y se llevaron algo. Y ahorita está sentado en Sicar. Señal de que nada es casualidad, porque las casualidades para nuestro Señor no existen. Las casualidades no existen, amigo. De que estés en Sicar en este momento y tienes que salir por esa puerta sin la salvación. ¿Cuántos en esta noche no tienen necesidad de cambiar su vida? Tienen sed. La persona de Cristo se levantó hablando en este mismo evangelio. En aquel gran día, en aquella gran fiesta, dijo: el que tiene sed, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, dice que de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva, amigo. Está sentado en Siquén. Tienes que llevarte algo como aquellos en la antigüedad que llegaron, construyeron un altar y recibieron la promesa de tierras nuevas. Pero sería triste, amigo, que te vayas cargando con ese cántaro nuevamente a tu hogar, queriendo llenarlo con algo que satisfaga tu vida. Amigo, no lo vas a satisfacer en este mundo. Nada de lo que hay en el mundo va a satisfacer tu corazón y mucho menos tu alma. De modo, amigo, ves las noticias. Hombres con todo el dinero del mundo y se lanzan de un edificio. Hombres con todo el dinero del mundo y necesitan el consejo de alguien, un diván, y se van a sus casas completamente vacíos, porque no se trata de eso. Hay un coro que cantamos que dice: solo Dios hace el hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba, solo Dios hace el hombre feliz. De modo, amigo, que en esta noche te encuentras sentado en Siquén, es momento de que tomes una decisión y creas como la persona de Cristo hizo el llamado. Él se paró en medio de la multitud y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Que Él profere su santa palabra. Amén. Vamos a continuar con la predicación. Vamos a cantar el himno número 109. Himno número 109 dice, según lo que hemos oído en la Escritura: ¿sabes dónde hay una fuente? Y dice: pura de divino amor, cuyas aguas celestiales manan con ferviente ardor. Esta fuente inagotable de eficacia y de valor es el Redentor bendito, el precioso Salvador. La primera y la segunda, y con el coro de este himno 109. Es donde hay una fuente pura de divino amor, cuyas aguas celestiales manan con ferviente ardor.
inagotable, de eficacia y de valor. Es el Redentor bendito, el precioso Salvador. Es Jesús la viva fuente, donde he apagado yo esa sed que consumía mi angustiado corazón. Esa fuente siempre pura, nunca su cristal perdió, y sus aguas refrescantes se te ofrecen, pecador. Si sediento y fatigado, a Jesús la fuente vas, satisfecho y aliviado, al momento quedará. Jesús la viva fuente, donde he apagado yo esa sed que consumía mi angustiado corazón. Bueno, le damos nuevamente la bienvenida a todos los presentes, los que han sido invitados y han venido con un corazón dispuesto a oír el Evangelio de la gracia de Dios. Bienvenidos. Vamos a leer lo que estamos leyendo esta mañana, lo más preciado que hay en la tierra, lo más esencial que hay en el mundo, lo más agradable y bendito. Romanos capítulo 1, dice el apóstol, hablando en lo personal, una carta a los romanos, a los creyentes, él dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Por eso no se avergonzaba. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17. Porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hasta allí, que el Señor bendiga su palabra. Amén. Decía que lo más hermoso y precioso y que tiene eficacia en este mundo solamente es la palabra de Dios, el Evangelio. Y no olvidamos lo que dijo el Señor en su manifestación cuando empezó su ministerio. Aquel precursor, Juan el Bautista, estaba en la cárcel y él supo que estaba en la cárcel ya. Y él pudo expresar: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y él dio un mandamiento. Él pudo expresar: arrepentidos y creer en el Evangelio. Uno nota a medida que van pasando los años cómo se está anunciando el Evangelio en medio de dificultades como años pasados. El Evangelio no es programado por parte de los hombres. Por lo tanto, el Evangelio se ha predicado en el mundo entero, en medio de circunstancias adversas. Pero el Evangelio es anunciado. Hay varios aspectos como se expresan del Evangelio en Apocalipsis 14:6, habla del Evangelio eterno, pero tiene que ver con muchas expresiones del Evangelio. Pero lo más esencial que se anuncia en el mundo entero, después de la obra de Cristo en la cruz y habiéndose Él manifestado
por medio de su promesa a los que Él eligió, a los discípulos. Desde ese comienzo de la iglesia primitiva se empezó a anunciar el glorioso mensaje del Evangelio mandado por Cristo. Su muerte, sepultura y resurrección, Él lo que resucita, primero va y le dan a entender a los discípulos que vayan por todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los creyentes, a través de las noticias, la buena noticia que es el Evangelio, y enseñándole que guarden todas las cosas. Eso es lo que el Señor le dijo a sus discípulos. Y vemos lo que dice el apóstol Pablo, un hombre que era religioso. Ese hombre no tenía conocimiento de quién era Jesús. Él no lo vio ocularmente cuando vino allí a Belén, cuando nació en Belén. Él no lo vio. Pero él pudo conocer a los cristianos, aquellos de los cuales él consentía en su muerte, como el caso de Esteban. Y recibió cartas de los religiosos y aquellos gobernantes de perseguir a los creyentes para matarlos y llevarlos presos. Pero se le apareció el Señor, este que habla aquí del Evangelio, que no se avergüenza del Evangelio, fue uno que perseguía a los creyentes hasta matarlos, si era posible. Se le apareció el Señor camino a Damasco, y aquella voz del cielo al Señor en gloria dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te da cosa contra el aguijón. Aquel hombre tendido en el suelo, posiblemente postrado. ¿Quién eres, Señor? Y aquella respuesta: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y vemos allí lo que aquel hombre, Saulo de Tarso: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El hombre iba inflado, persiguiendo a los creyentes con autoridad de los grandes, pero allí estaba en tierra, reconociendo que ciertamente era nadie delante de aquel que en gloria le pudo hablar. Se le manifestó, él quedó atónito, es más, quedó ciego por un tiempo y cayeron de sus ojos como 2 escamas. Pero se le manifestó al Señor, y es ahora aquel hombre religioso quien anuncia este glorioso mensaje, manda a sus discípulos, a aquellos creyentes, a una carta dándole a entender con relación al Evangelio de Jesucristo. Y hablamos de Jesucristo, del Evangelio, y ciertamente no hay en el mundo entero otra noticia ni otra obra que habla de Cristo que tenga que volverse a repetir. Pero el Evangelio sí se repite. Noche tras noche, día tras día, el Evangelio se repite hasta que llegue el momento, como hemos oído. Cuando llegue al final de esta bendita gracia que se está expandiendo en el mundo entero, y cuando llegue el Evangelio, como dijo el Señor: vosotros me seréis testigos desde Jerusalén, toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando crea el último en la tierra, que no sabemos dónde está el último, ahí aparecerá el Señor, para llevar al cielo todos aquellos que no se han avergonzado del Evangelio. El apóstol Pablo, aquel hombre que perseguía a los creyentes, él es el que dice ahora: no me avergüenzo del Evangelio. Ahora, si vamos a la parte de aquellos que no han creído en el Señor, si usted no ha creído en el Señor, es una noche propicia de parte de Dios que usted no se avergüence del Evangelio. Hay algo que el Señor le dijo a Juan el Bautista, le mandó una respuesta cuando Juan manda a sus discípulos a preguntarle al Señor: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? El Señor le dice, le da una lista. Bueno, vayan y díganle a Juan que los cojos andan, los ciegos ven,
Y así los sordos oyen y los muertos son resucitados y a los pobres les ha anunciado el Evangelio. Pero dijo algo muy importante. Bienaventurados los que no hayan tropiezo en mí. Él le dijo, feliz los que no encuentren el Evangelio como tropiezo para andar en este mundo. Y aquel hombre llamado Simeón, allí en Lucas capítulo 2, cuando José y María iban al templo a presentar al niño, bueno, aquel hombre se presentó de parte de Dios, él esperaba la consolación de Israel. Cuando llega María con el niño, lo toma en sus brazos y le dice a Dios que despida a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos del alma y los ojos físicos y la salvación. Y vemos que aquel hombre anciano esperaba la consolación de Israel. Y ahí estaba, él lo tenía en sus brazos. ¿A quién tenía aquel hombre en sus brazos? Al Dios eterno encarnado. Él se hizo visible. Y él expresó a su madre a José, este pequeño niño está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y una señal que será contradicha, o sea, iban a contradecir al Señor. Ciertamente fue así. ¿Qué dijo aquel pueblo de Israel? Como oíamos esta mañana, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. De tal manera que lo llevaron hasta la muerte y muerte de cruz. Lo más horrendo que se ha experimentado en el mundo lo vivió el Señor, el Hijo de Dios. Aquel niño que estaba acá en los brazos de aquel Simeón era el Dios encarnado. Sin embargo, la promesa era para Israel, pero Israel despreció la promesa de Dios. Ahora, el apóstol Pablo allí convertido al Señor, un hombre que pudo expresar, después que era un perseguidor de los creyentes, él dijo que no era rebelde al llamamiento, pero él perseguía a la iglesia. Y vemos cómo él expresa allí, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no se avergüenza del Evangelio el apóstol Pablo? Él dice, porque es poder de Dios para salvación. Y no dice para él solo, sino a todos aquellos que creen en él. Y uno ve ciertamente que el Evangelio no se anuncia para una persona solamente y para alguno distinguido. El Evangelio se predica para todo aquel que sienta la necesidad, como hemos oído con referencia a la mujer samaritana. Ella mujer tenía necesidad, pero no solamente del agua física, y ciertamente es necesario, pero ella tenía necesidad de que su alma fuese saciada. Señor, dame de esa agua para que no venga aquí a sacarla. Pero el Señor le habló de una fuente inagotable, una fuente de agua que salte para vida eterna. Y vemos lo que el Señor dijo ciertamente. El apóstol Pablo está escribiendo a los romanos, en Hechos de los Apóstoles. Él está escribiendo allí que Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de esta ignorancia de todos los hombres en el mundo, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. Y ese mandamiento ha llegado hasta acá. Ha mandado en el mundo entero, después de haber pasado todo por alto hasta el tiempo de hoy, que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Es lo que dice Pablo a los romanos allí. Él ya tiene en mente, ya lo ha prefijado, ya lo ha declarado, lo ha publicado, que viene un juicio mundial. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Y dice el escritor que así Cristo murió una sola vez por los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el sacrificio otra vez. Sino que Él viene, el Señor, según su promesa,
viene a buscar a aquellos que le esperan. Él los ha de salvar del juicio que está por delante, que está establecido. Amigo, si usted, habiendo oído el Evangelio y teniendo la gran oportunidad que Dios le ha dado hasta hoy, y no tomando en cuenta el mandamiento del Señor y se pierde, no es culpa de Dios. No es culpa de Dios que la persona se pierda en la condenación del infierno, porque Dios no preparó ni ha preparado ese lugar para los hombres, sino para el mismo diablo y sus ángeles. Pero todo aquel que no confiesa a Cristo, ese es su lugar. Todo aquel que confesar el nombre del Señor será salvo, que invocar el nombre del Señor. Y vemos el Evangelio. Hay hombres que han dado su vida por el Señor desde el principio. Han dado su vida por llevar el cumplimiento del mandamiento del Señor. Han dado su vida, han muerto. Hay cristianos misioneros que han muerto junto con su familia por causa del Evangelio. Pero uno ve en la Biblia como aquellos apóstoles fueron muertos por causa del Evangelio. Y es el mensaje más glorioso que se ha pregonado en el mundo entero, pero va a llegar el día cuando no se va a oír nuevamente ni jamás el Evangelio de la gracia de Dios. Solamente hoy. El día de mañana no sabemos, hasta hoy. Porque llegará el día cuando las personas van a querer oír el Evangelio nuevamente, pero la puerta se ha cerrado. Como hemos oído, va a llegar el tiempo que la puerta de la gracia de Dios, como se cerró la puerta del arca, cuando Dios cerró la puerta del arca, las personas querían después, o estaban tocando posiblemente, Señor, como dice el Señor, ábrenos. A Noé posible tocaban la puerta. Pero es que Noé no la cerró. Yo no he cerrado la puerta. Esa puerta estaba abierta, pero ahora está cerrada y fue el mismo Dios. Así va a ser el tiempo de la gracia. Hasta allí. Puede que sea hasta esta noche que se anuncie el Evangelio y usted teniendo tan buena oportunidad, tan cerca del Señor, tan cerca de la puerta, ¿por qué no entrará? Es la última oportunidad que puede dar el Señor. Él fue el Señor siendo lo más esencial. Él vino a este mundo y dio su vida por el más vil pecador. Siendo Dios, Él no tenía necesidad de venir a este mundo donde habitamos nosotros. ¿Sabe quién está en este mundo y vino el Señor acá? El apóstol Juan dice que el mundo que vivimos nosotros los seres humanos está bajo el maligno, que es Satanás. Y el Señor vino a este mundo donde reina el pecado. Pero Él vino con un solo propósito eternal de parte de Dios: a llevar a cabo la obra de la redención para nuestras almas. Todo aquel que confesar el nombre del Señor será salvo. Si cree en el Señor en esta noche, puede ser salvo, oyendo el Evangelio y creyendo ese mensaje tan glorioso. Ciertamente uno queda tan pequeño delante de Dios con ese mensaje tan grande que es el Evangelio, porque Dios es grande. ¿Cómo escaparemos nosotros, dice el escritor de los Hebreos, si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, ¿por qué es grande? Primero, porque viene de parte de Dios. Dios es infinitamente grande, nadie lo puede alcanzar. Y otra que podemos pensar lo grande es porque puede abarcar el mundo entero. Pero puede que sea hasta hoy ese glorioso mensaje. Crea en el Señor Jesucristo, conociendo que es un pecador perdido y que solamente la sangre que Él efectuó, que Él derramó en la cruz en el Calvario, la obra perfecta que pudo llevar a cabo allí, es la única solución para su alma, creyendo en Cristo como su Salvador personal. Que el Señor le ayude y que Él pueda prosperar su palabra en su corazón. Amén. Padre, queremos darte las gracias que tu palabra fue anunciada y ha sido anunciada en el mundo entero. Quedamos pequeños delante de ti, delante de tu palabra, Dios, porque somos humanos. Pero queremos darte gracias que el poder del Evangelio ha alcanzado a muchos. Y solamente por tu gracia somos salvos. Queremos, Dios, que tú te encargues de los demás, de convencer a las almas de la condición en la cual viven, puedan reconocer que son pecadores delante de ti
ponemos en tus manos. Bendice a tu pueblo acá en este lugar. Hazlo prosperar cada día en lo espiritual. Que ejerzan los dones que tú les has dado. Bendícenos pues y despídenos en paz con tu bendición. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar el himno 40.